¿Qué tal, estimados televidentes, amigos radioescuchas de 1510 AM, de Opus 102 y de nuestras estaciones regionales, por supuesto de TV Nuevo León, que estamos todos enlazados para una remembranza, un análisis, un recuerdo, una nostalgia en torno a José Luis Cuevas, uno de los más importantes artistas de la segunda mitad del siglo XX. Ya sabemos que, ayer falleció y hemos querido elaborar un programa recordando sus frecuentes e importantes visitas que realizó a nuestra ciudad de Monterrey. Como siempre acostumbramos hacerlo en programas de esta clase que son singulares, que son especiales, nos apoyamos siempre en los que saben. En esta ocasión no es la excepción. Este programa está enriquecido con presencias que son sumamente importantes y a quienes les agradezco que ya estén con nosotros porque honran, porque distinguen, porque enaltecen este programa y sin lugar a dudas lo enriquecen de contenidos. Así pues tengo mucho gusto en saludar en primer lugar a la señora Elvira Lozano de Tol, que ella es directora de la Pinacoteca de Nuevo León, y a una amiga nuestra a quien admiramos, pero que fundamentalmente y en esta ocasión está aquí por su estrecha, por su entrañable relación con el maestro José Luis Cuevas. Señora, qué gusto saludarla, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Gracias, de veras, amable. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, pues acompañándonos en estos comentarios. Y alguien a quien ya recientemente adoptamos en nuestra casa, dramaturgo y periodista cultural Hernando Garza, con quien ya también nos une en deudas impagables siempre de admiración por su trabajo. Mi querido Hernando, qué gusto tenerte aquí en tu casa para que pues tú también tuviste estrecha relación con el maestro José Luis Cuevas y te damos la bienvenida porque estés con nosotros para rememorar un poco lo que es el Gracias, maestro, muy ¿no? amable por la invitación. Y en el transcurso del programa se irán sumando algunos invitados más para pues simplemente enriquecer opiniones. Se trata, como digo, simplemente de recordar la figura, sí polémica, pero siempre importante, local, nacional, regional e internacionalmente hablando de José Luis Cuevas, con quien, repito, tuvo pues importantes viajes a nuestra ciudad. Señora Elvira Lozano, yo le preguntaría si en primera instancia ¿cuál es el primer contacto que usted tiene ya con el artista respecto, a su trabajo y al puesto de usted en la Pinacoteca o antes? ¿Cómo recuerda usted haberse encontrado con José Luis Cuevas? Bueno, la amistad data de antes de 1985, cuando era secretario de Educación y Cultura, que recordemos que en esa época la cultura estaba en la Secretaría de Educación. Y en el 88 fue cuando nos azota el huracán Gilberto, y yo le llamo para decir que pues había sido una tragedia para nosotros los de Nuevo León, para mucha gente que había salido damnificada, y él que quería ver cómo podía colaborar para ayudar a los damnificados, y se hizo presente. A los 2 días ya estaba aquí trabajando un grabado que se tituló La Tragedia, que lo hizo, yo creo que Hernando, como era periodista en esa época, lo hizo en el taller de Antonia Pérez Maldonado, que era la que tenía, en esa época era la que tenía la máquina de grabado. Creo que Hernando nos acompañó en esa ocasión como periodista de un periódico local, y pues tuvo mucho éxito, se vendieron los ejemplares que hizo, seriados, firmados por él. Estuvo solidario, siempre se distinguió por ser un hombre solidario, amaba Nuevo León, amaba profundamente Monterrey, decía que se sentía, a él le gustaba mucho el calor, gozaba los 40 grados, nosotros sufrimos y a él le gustaba, él es un hombre friolento, era un hombre friolento, ya todavía lo en presente. Lo tengo presente. ¿Añadirías algo a este recuerdo de la señora, puesto que lo viviste como periodista, o qué añadirías a tu primer contacto con José Luis? Ya me refiero desde el punto de vista de trabajo, ¿no? Sí, yo recuerdo, también a través obviamente del periodismo, de entrevistas que hice en una galería que estaba acá por San Pedro, cuando venía con Norma Dame, la galerista, pero ya de una manera más estrecha. Evidentemente lo digo a raíz de la invitación de la señora Elvira en el Museo Metropolitano, cuando se hace un homenaje, 2006.
Entonces la señora me pide el guión de un video para apoyar la exposición de José Luis Cuevas. Imagínate tamaño responsabilidad. Y pues ahí nos metimos a trabajar una investigación de la vida y obra de este genio mexicano. Y bueno, la relación también en el 2009, cuando se hace este homenaje también por la Pinacoteca, que es la última ocasión que lo vimos, con estas estupendas esculturas. Pero se recuerda también que en el 2006 trajimos una exposición de la colección de José Luis Cuevas, del Museo José Luis Cuevas, que él la donó, de la obra gráfica de Picasso. Por supuesto. Que luego invitamos a Gonzalo Rojas, a través de Janet Clarion, Sí. la poeta, nuestra poeta querida Janet. Y fue un diálogo entre José Luis Cuevas, muy interesante, entre José Luis Cuevas, Gonzalo Rojas, que eran amigos, y Janet como moderadora. Fíjate, y un nada. evento de flamenco, porque mucha de la obra gráfica de Picasso era con el tema taurino. Entonces, afuera, digo, en la parte terminando la charla que tuvieron ellos con un público muy nutrido, muy numeroso, estaba el espectáculo de flamenco con Sabás. Y no Santos. recuerdo en este momento quién era la ¿Sería Claudia bailarina. todavía o quién sabe? No me acuerdo si era Balbina, no me acuerdo. Ujú. Sí me acuerdo que en Arte Nuestro fue Greta Salinas. Sí. En Arte Nuestro sí estuvo ella, en flamenco, pero en esa exposición vino José Luis a hablar sobre Picasso. Fue una charla muy, muy interesante. Esos fueron los dos que profesionalmente vino, los contactos. Anterior a eso, pues hubo muchos contactos de amistad previos a esto, en México, en la Ciudad de México, cuando se inauguró el Museo José Luis Cuevas hace 25 años. Ahí estuvimos nosotros. Bueno, pues esta es muy apenas una tarjeta de presentación de ambos que se ve, substanciosa, y esto lo agradecemos. Estimados televidentes, amigos radioescucha, les invitamos a que se comuniquen con nosotros 2020-8865 para algún comentario que deseen hacer, alguna aportación. Si hay algún memorista, nuestro público está estrechamente ligado a los ámbitos culturales y algo pueden decir y añadir y enriquecer este programa. Háganlo, este programa lo hacemos para ustedes y vamos mientras tanto, a una semblanza que hemos preparado para ustedes, una muy breve semblanza, obviamente, de lo que fue el maestro José Luis Cuevas, quien desde ayer descansa en paz. El pintor, dibujante, grabador, escultor e ilustrador José Luis Cuevas, creador fundamental del arte plástico en México en el siglo XX, miembro destacado del movimiento conocido como La Ruptura con el muralismo mexicano y uno de los más destacados representantes del neofigurativismo, falleció el lunes 3 de julio en la Ciudad de México. José Luis Cuevas nació el 26 de febrero de 1934 en la entonces capital del país, aunque el mismo artista corroboró ante los medios de comunicación que fue en 1931 y no en 1934 cuando nació. Pasó la mayor parte de su vida en los altos de la fábrica de lápices y papeles El Lápiz del Águila, administrada por su abuelo paterno Adalberto Cuevas. Ese temprano contacto con el papel y el grafito marcarían su destino de manera determinante. A los 7 años de edad ganó un certamen de dibujo infantil promovido por la Secretaría de Educación Pública al autorretratarse como niño obrero. José Luis Cuevas fue esencialmente un artista autodidacta. Antes de cumplir los 10 años se inscribió como alumno irregular en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de La Esmeralda, donde permaneció durante un curso, ya que una fiebre reumática lo obligó a abandonar sus estudios y a guardar cama, tiempo en el que se dedicó a leer y a dibujar. En 1948 realizó estudios de grabado con la profesora Lola Cueto en el Mexico City College. De 1956 a 1957 fue profesor de dibujo en la Escuela de Artes de la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Coronet Hall México. A partir de la década de los 50 fue invitado a trabajar en talleres de distintas partes del mundo. En 1961 vivió en Europa y de 1976 a 1978 radicó en Francia.
Se le atribuye el haber bautizado como Zona Rosa al corredor turístico del Paseo de Reforma, que entonces era una importante área de promoción cultural, intelectual y de la moda de la Ciudad de México, como un homenaje y muestra de gran admiración por la artista cubana mexicana Rosa Carmina. En dicho lugar expuso lo que tituló como Mural Efímero en 1967, mismo que vuelve a montar al año siguiente en la ciudad universitaria, como muestra de apoyo a los movimientos estudiantiles que se desarrollaron en ese año en la Ciudad de México. 2 años después, se manifestó en San Francisco, California, en contra de la guerra de Vietnam, organizando happenings, espectáculos que exigen la participación del público y elaborando carteles. Un ejemplo del interés internacional por su obra se reflejó en el año de 1982, cuando 14 galerías de la Ciudad de México y otras en Barcelona, París, Lima, Coral Gables, Nueva York, San Diego, La Joya y Washington, D.C. expusieron simultáneamente su trabajo. Parte de la obra de José Luis Cuevas, así como su interés como coleccionista de arte, se puede conocer en el Museo José Luis Cuevas, inaugurado el 8 de julio de 1992 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En 1993, el Sistema Nacional de Creadores de México lo designó creador emérito y publicó su libro autobiográfico Gato Macho. Fue galardonado con el primer Premio Internacional de Dibujo en la Quinta Bienal de Sao Paulo en 1959, el primer Premio Internacional de Grabado en la Primera Trienal de Nueva Delhi en 1968, Premio Nacional de Bellas Artes 1981, Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa 1984 y recibió la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa en 1991. En 1987, el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, lo designó consejero vitalicio de la Crónica de la Ciudad de México. Ese mismo año fue artista residente en el Colegio de la Ciudad de Pasadena, en California. En Monterrey fue declarado huésped distinguido y en Tijuana le entregaron las llaves de la ciudad. En 1994, en un hecho sin precedente en América Latina, una empresa joyera de Monterrey editó las 2 primeras piezas de monedas de José Luis Cuevas, realizadas en oro y plata. Las monedas muestran en el anverso a la giganta y al reverso un autorretrato. En 1996, en la que fue su casa de Cuernavaca, Morelos, se inauguró el taller de grabado del Museo José Luis Cuevas. En 1997 fue nombrado artista de la ciudad por el gobierno de la Ciudad de México y en 2003 recibió la medalla de oro que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes. Entre sus obras más representativas están La Giganta, Hombre mirando al infinito, Figura obscena y Carmen. José Luis Cuevas expuso en las galerías y museos más importantes de México y del mundo. Con la exposición José Luis Cuevas, obra reciente, homenaje en sus 86 años que se inauguró el pasado 23 de junio, el Centro Cultural Tijuana rindió homenaje al pintor. También, el pasado 1 de junio se inauguró la exposición José Luis Cuevas, obras gráficas en el Instituto Cultural de México en Francia. La muestra está integrada por 51 obras entre litografías y dibujos de su colección privada. José Luis Cuevas también fue conocido como el niño terrible del arte mexicano. Bueno, con frecuencia se ha afirmado que infancia es destino y no estoy inventando, estoy robándome palabras y diálogos que están sosteniendo mis invitados mientras está esta semblanza y hablando de él, pero lo digo porque me hicieron recordar, bueno, que se dice que él habría nacido en la parte alta de la fábrica de lápices El Águila, ¿verdad? Que era de su abuelo, y es curioso que un dibujante extraordinario que rompió, que tuvo rupturas justamente con la técnica del dibujo, lo haya hecho en la fábrica de lápices. Vamos a continuar ahorita platicando con ustedes, estimados televidentes. Recuerden que le estamos invitando a que se comuniquen con nosotros y que nos externen cualquier comentario. Nos tomamos un pequeño respiro en este programa especial en torno a la figura, sí polémica, sí controvertida, pero según mis invitados, no tanto, muy amable, muy de pan, diría yo, la figura de José Luis Cuevas. Son afirmaciones mías que no cuentan, sino las de mis invitados. Nos tomamos un pequeño respiro y continuamos.
Muy bien, bueno, pues continuamos con estos comentarios. Yo hablaba un poco del torno a la polémica y ustedes de pronto también aquí hubo, yo digo esto, yo quiero decir esto, por amor de Dios, díganlo y el tema es de ustedes. Bueno, hay un aspecto primordial que va a provocar el Cuevas muchacho, joven. Recordemos que es autodidacta, pero va a tomar clases en La Esmeralda. A La Esmeralda a los 11 años. Exacto, 11, 12 años. Sí, claro. Y va a ser un consumado lector y conocedor del grabado y del dibujo, eso hay que decirlo. Sí. Y por otro lado, hay una preocupación de él por ver ese otro lado de la belleza o la fealdad. Y va a visitar para trabajar sus dibujos hospitales psiquiátricos y prostíbulos. Castañeda. Exacto. También, entre otros. Sí. A partir de ahí él va a retomar estas figuras retorcidas o deformes, que en cierta forma él va a establecer como un análisis de la existencia humana, que fue su gran tema, pero otra cosa también, la muerte y la vida, el erotismo, que son los grandes péndulos que manifiestan sus obras, ¿no? Oye, y los grandes temas, ya no digo de la pintura, los grandes temas de la filosofía, de las artes, por ejemplo, de los dramas, en fin, de la literatura. ¿Usted quiere decir algo? Un conocedor de la naturaleza humana, como decía Hernando, pues retrataba lo que era la naturaleza humana, eso de irse a trabajar en los manicomios, en los hospitales psiquiátricos y retratar esa condición humana fue algo muy fuerte que lo refleja en su obra. Y ahorita comentábamos aquí en las charlas, mientras estaban pasando en televisión comerciales, platicábamos de que él festejaba todos los cumpleaños el 26 de febrero y se festejaba siempre con Raúl Anguiano, que en paz descanse, y Eulaulio Ferrer. Los tres se festejaban siempre, todos los 26 de febrero, en casa de José Luis Cuevas. Y yo tuve la fortuna cuando vivimos en México de hacerles festejos en la casa, cuando vivíamos allá en San Ángel, que estuvimos allá en el 1991. Y bueno, reunía personajes como Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Carlos Fuentes, que por cierto imitaba muy bien a Octavio Paz. Ya cuando estaba hacían las cenas, empezaba así a platicar como si fuera Octavio Paz y parecía que te transportabas. Y hubo una anécdota muy, muy buena, que cuando vino al homenaje, que precisamente eligió el 26 de febrero para, en lugar de hacer una fiesta, venirse a Monterrey, elegir a Monterrey para hacerle el homenaje a José Luis en bronce en la Pinacoteca de Nuevo León. Hubo una cena después en mi casa, su casa, y Guillermo Ceniceros pues también lo imita muy bien a Octavio Paz. Entonces cuando pues yo le pido a Guillermo que lo imite, no quería, porque pues tenía un gran respeto también, es un personaje, el maestro Guillermo Ceniceros, y bueno, pues lo imita, y luego José Luis Cuevas también lo imita, o creo que primero José Luis Cuevas y luego Guillermo Ceniceros, y ya cuando se termina la cena, se despide. José Luis tenía un gran sentido del humor y le dice: hasta luego, Octavio Paz. Hasta luego, porque lo hizo de una manera que le reconoce que lo hacía mejor el maestro Ceniceros. Pero sí, un hombre, yo creo que como decía ahorita Hernando, por eso era polémico, porque a esa edad, a los 23 años, pues rompe con todas las tradiciones y se convirtió en un hombre de polémica, pero era un hombre afable, era un hombre que lo comentábamos ahorita. Yo creo que fue Hernando de los hombres que le fascinaban la prensa, los medios de comunicación. Sí. Había una seducción entre la prensa y él, que era compartida, un cariño que tenía él por los periodistas. Siempre atendía hasta el último detalle, se quedaba con ellos para todas las pláticas con él, eran interminables, porque podía hablar de muchos temas, de cómo conoció a Borges, de cómo toda la amistad que hubo entre ellos, que fue de sus mejores amigos, como en su momento ya él mismo lo reconoció. Entonces es un personaje que reunía pues hasta gentes como pues, a Tongolele, que sí vino aquí, personajes de la pues esta gran bailarina que debe estar ahorita con un duelo muy grande, porque eran grandes amigos. Pero pues sí, tuvimos la fortuna de tenerlo muchas veces aquí en Monterrey. Y por lo que veíamos ahorita, una de las características, me parece, de los grandes artistas es el riesgo. En él se llamó ruptura.
y le puso título y bautizó esto como una manera, una conducta de ser. Pero ejercer la ruptura contra Diego Rivera y compañía en esos años no era cualquier ruptura. Por supuesto. ¿Verdad? Romper con estos temas de la prostitución, de la locura, de la demencia, cuando veníamos tal vez de Jesús Helguera, no sé, por decir algo, de otro tipo de pintura, es un riesgo. Cuando decide irse a París dándole la espalda a su país, hay un riesgo y una ruptura. Entonces, un artista que también es valiente, entero, entregado, nada cómodo. Claro. Y eso, en lugar de ser, me parece, un defecto, es una enorme cualidad. No irse por la comodita, sino irse por el riesgo, ¿no? Por el riesgo, como comentábamos. De hecho, muchos críticos a nivel internacional, esto va a provocar que lo inviten a Washington, a diferentes ciudades a nivel internacional, porque ven en un muchacho tan joven, ¿no?, toda esta serie de dibujos, y para algunos era imposible que los haya hecho alguien así, siendo que eran dibujos magistrales de un artista maduro. De hecho, algunos críticos de arte, cuando se dan cuenta de que está jovencísimo, pues inmediatamente lo invitan a exponer en varias galerías. Y eso fue una cuestión que Cuevas va a tener continuamente en su vida, invitaciones a museos, galerías, colectivas, individuales. Ahora, lo del asunto acá de la ruptura, hay que destacar que él va a publicar en el 6.5, La cortina del nopal, que es un cuestionamiento de la dictadura de la Escuela Mexicana de Pintura, o sea, del muralismo mexicano, encabezado por Diego Rivera, Orozco y Siqueiros. Pero lo que le molestó es que Siqueiros haya dicho que no había más ruta que la nuestra en el arte nacional. Entonces imaginemos el panorama. Todo el mundo está obviamente siguiendo las líneas que manejan los muralistas, y de pronto este muchacho terrible, ¿no?, este niño terrible, se le ocurre cuestionar todo esto, pero a su vez va a tener seguidores y amigos que van a conformar la ruptura, como Coronel, Ilia Carrillo, Manuel Felgueres, Gironella, que van a abrir otra perspectiva de estética, tanto en la abstracción o en la nueva figuración, que es el caso de Cuevas, ¿no? Eso le va a dar un respiro. Y el mural efímero que por pinta, ejemplo, bueno, en la zona rosa, que también le pone nombre a la zona hace rosa. 50 años. Hace 50 años, en honor, según se dice, de Rosa Carmina, esta actriz cubano-mexicana, por así decirlo. Bueno, rupturas, arriesgues, en eso se la vive, y eso pues hay que agradecerle, como tú dices, en esos tiempos donde todavía el muralismo mexicano y todo lo mexicano estaba imperando la primera mitad del siglo XX, apenas empezaba a romperse cosas, y en la bandera todo esto, pues esto es maravilloso. Tenemos algo preparado justamente sobre estos inicios de él, cómo se va a Europa, y bueno, pues sus adversidades de alguna manera, con Diego Rivera, entre otros. Vamos a ver algo de esto. A ver. Tuve mis diferencias, lo ataqué porque busqué una ruptura con el muralismo, busqué un cambio dentro de la pintura nacional para que los artistas pues trabajáramos con una mayor libertad, ¿verdad? Que no todo estuviera nada más dirigido hacia Orozco, Siqueiros y Rivera, los tres grandes del muralismo. Y el caso de Diego Rivera era muy similar. Incluso recordará usted ese escándalo enorme que se armó cuando Diego Rivera, en su mural del Hotel del Prado, por supuesto, escribió una frase de Dios no existe, que no era de él, sino del nigromante, ¿no? Sí, exacto. Pero pintó al nigromante y con letras, ¿verdad?, así muy visibles, decía Dios no existe. Y la gente creyó que era una profesión de no fe, ¿verdad?, por parte de Diego Rivera. Bueno, yo creo que yo conocí a un José Luis totalmente diferente al que se decía, ¿no? Al Narciso, al
pesado, que siempre andaba polemizando. Bueno, eso sí, hasta la fecha. Pero en cuestión de nuestra relación ha sido diferente totalmente a lo que yo escuchaba. E incluso yo tenía miedo de acercarme a él porque tenía la fama de seductor, ¿sí? Y realmente fueron 7 meses que tuvimos una relación, una amistad muy linda, donde él me empieza a conquistar, incluso me lleva serenata, me decía cosas muy lindas, si se pasaba un poquito de tono, se disculpaba. Y él tenía pues muchas amantes aparte, que esa era otra cosa, ¿no? Porque tenía una amante de planta desde el 82 hasta la fecha que él me conoce, y otras agregadas más, ¿no? Entonces sí era un poquito más allá difícil. De las 6 de... Sí, y le encantaba porque no sabía cómo llegarme y me platicaba sus historias fuertes con las amantes para ver si yo me excitaba, decía él, ¿no? A ver si... Y efectivamente, como él me decía, es que dejo el gusanito de la maldad en tu mente para cuando llegues a tu casa estés pensando en aquello. Pero pasaban meses y no resultaba. El gusanito. ¿Sí? Exactamente. Entonces de repente se ponía de un humor negro que no sabía cómo hacerle. Un día, para agarrarme la mano, me dice, no, mira, yo sé leer la mano. Préstame tu mano. Y yo no le creía y me decía, mira, ahí tengo mis libros de quiromancia, yo sé. Entonces ya le presté mi mano y me dice, mira, aquí dice que te vas a divorciar y que te vas a volver a casar. Lógicamente él ya sabía mi historia, ¿no? En fin, fueron cosas, muchas anécdotas que vivimos muy divertidas y que hasta la fecha las seguimos viviendo, ¿sí? Ha sido para mí un cambio y es una maravilla de nuestra relación, ¿no? Como tú has dicho, sí, siempre estamos, y nuestra argolla incluso de matrimonio que él diseñó son 2 manos, ¿no? Son 2 manitas que llevamos, ¿no? ¿Juraría usted que el maestro ya está en paz con la mujer como género? Yo creo que ambos nos encontramos, nuestra media naranja. Yo creo que no podríamos vivir uno sin el otro. Incluso tengo una escultura que yo hice bastante grande, de gran tamaño, que es un retrato de ella, un retrato mío que se llama Los Mellizos. Los siameses, perdón. ¿Mellizos qué es? ¿Qué quiere decir? ¿Es lo mismo? Ah, bueno, los siameses. Entonces no estamos agarrados a la cama porque son 2 grandes cabezas, ¿no? Uno es ella y el otro soy yo, que actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de México, de la Ciudad de México. Y siempre nos hemos representado de alguna manera, incluso en las cartas que yo le dibujo y que se las entrego de propia mano, porque como son de este tamaño es imposible mandarlas por correo, ¿verdad? Yo soy el cartero, le entrego las cartas. ¿Qué opiniones extraen de estos comentarios? Lo que dice Hernando, que era un provocador, por lo que está platicando su esposa Beatriz, que bueno, a mí me tocó vivir todo el romance. Yo la conocí en el Museo Marco, cuando él vino a dar una charla con Felgueres y con Soriano en el Museo Marco, y ella estaba, todavía no se casaban, y estaba ella sola, y yo adiviné que era ella, porque pues uno se conoce aquí en todo Monterrey, y fui y le pregunté que si ella venía con José Luis Cuevas, que si era la prometida de José Luis. Y desde entonces tuvimos una gran afinidad. Y bueno, pues nos tocó asistir a su boda civil, que fue en el Museo José Luis Cuevas. Nos tocó asistir a la boda religiosa, que fue en la catedral en México, y después ya se casaron por otras por ritos indígenas, sí, claro. Pero las 2 bodas estas yo no me tocó ninguno de esos ritos, pero las bodas civil y religiosa sí. Y un gran amor que se profesaban. Él no concebía la vida sin ella, Beatriz vivía para él. Cuando venían aquí, se venía muchos días antes para convivir, para atender a los medios, que era, como decía ahorita, pues le gustaba mucho esa parte, y se veía el gran amor que se profesaban.
el gran cariño que los dos tenían, el gran cuidado que tenía ella por él y él por ella. Y a mí me tocó verlo por última vez el marzo 12, que pues yo fui a saludarlos y lo vi bien, lúcido, viendo películas mexicanas. Era su pasión, escuchar hablar a Carlos Fuentes y a él de cine era toda una experiencia, porque los dos, yo no sé quién sabía más, pero era algo de que los dos eran expertos en cine mexicano y en cine en general, sabían hasta qué año, quién era el director, todos los nombres de todos, eran eruditos del cine y en general del cine. Le gustaba mucho también Luis Buñuel, con quien también tuvieron ahí relación. Había un grupo en México muy unido, que se juntaban también el padre Julián Pablo Fernández, que también fue el confesor de Luis Buñuel, y que el padre pues era el prior de la iglesia Santo Domingo, que está en contraesquina de la Secretaría de Educación. Claro. Una serie de personajes increíbles de la cultura en México, porque hay una frase que dijo una vez Octavio Paz, dijo, la ciudad más cosmopolita que yo conozco se llama la Ciudad de México. Dice, porque hay otras ciudades, y vamos que lo dice alguien que había viajado muchísimo, hay otras ciudades que no se abren, o sea, vas a Francia y tienen su círculo, vas a Londres y tienen su círculo. Carlos Fuentes vivió mucho tiempo en Londres. La Ciudad de México, decía Octavio Paz, que era más cosmopolita, que se abría más a la gente, y realmente el ambiente cultural en la Ciudad de México, en la época que nos tocó vivir a nosotros ahí, era de un nivel excepcional, porque es más abierto, o sea, más reciben con los brazos abiertos a la gente que por las embajadas, o sea, hay una comunidad muy unida. En eso estoy hablando del 91. Ahora, 88, 91. Ahorita con lo del cine me hicieron acordar que también actuó en Este Pueblo No Hay Ladrones, ¿verdad? Por decir algo. Tiene una actuación ahí junto con Carlos Fuentes, Alberto Isaac, que era el director, Juan Rulfo. Por supuesto, en la escena del billar, para que la busquen en la red, es un Cuevas jovencísimo, está a punto de tirar ahí. Y bueno, ahí está Fuentes, está Rulfo sentado fumando. Sí, es una película. Y el director que está también de pie, el mismo Alberto Isaac también, que está ahí, de García Márquez. Bueno, como dice la señora Elvira, el asunto es que era una cofradía de amigos, o sea, cada quien estaba despuntando. Fuentes ya había publicado algo, Rulfo ya había hecho, sí, pero se reunían y mira, vamos a trabajar esto. Bueno, tenían sus reuniones y sus fiestas, y era, bueno, alrededor de Benítez también, de Fernando Benítez, donde va a publicar de la cultura. Pues, exactamente. A mí me tocó ver todo eso, Ángel y Hernando, ver que Cuevas realmente, cuando tenía esos amigos en su casa, o cuando hacía las fiestas en nuestra casa, él dejaba que el protagonismo lo tuvieran los invitados. Toda esa imagen que se tiene de él, pues yo no la conocí, como dijo su esposa. O sea, nunca la conocí en muchos años. Vamos a tomarnos un pequeño respiro, ¿les parece? Estamos en este programa especial en torno a la figura de José Luis Cuevas. Si ustedes desean participar, hacer algún comentario, encantadísimos. Pausa y continuamos. Estaremos preparados porque en unos minutos realizaremos un enlace a la Ciudad de México con Canal 22, donde nos ofrecerá las primicias sobre el homenaje que se le va a hacer a José Luis Cuevas en el Palacio de las Bellas Artes y que va a transmitir precisamente a Canal 22, y seguramente de ahí estaremos un tanto presentes. Esto para que estén pendientes.
Y bueno, pues también aquí enriquece nuestro programa mi queridísimo Gerardo López Moya. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Muy bien, Ángel, Hernando, Elvira, ¿cómo están? Pues con la sorpresa, ¿verdad? Nos despertamos con la sorpresa desde las últimas horas de ayer, nos tocó la noticia y vaya que José Luis Cuevas era una figura que convocaba, que reunía, siempre polémico, provocador. Todas las veces que vino Hernando como reporteros, nosotros alcanzábamos a observarlo a él, a quedar hipnotizados, pero también me llamaba mucho la atención, y supongo que ustedes también, la reacción que provocaba en la gente. O sea, José Luis Cuevas tenía un influjo para hablar de sí mismo eternamente, yo, de una manera que parecía casi como una broma colectiva, y nadie le decía que no, nadie lo detenía, nadie se atrevía a decirle, existen más gentes aparte de ti, José Luis. En la Pinacoteca, me acuerdo, no sé en qué año, Elvira, sería en el 2007 o 2009 que hubo un homenaje. Bueno, hubo dos, en el Museo Metropolitano 2006 sí. Y en la Pinacoteca 2009. En el 2009. Ahí festejó su 75 aniversario. Ahí tuve oportunidad yo de entrevistarlo. El 26 de febrero de 2009. Y como dice Hernando, siempre muy amable, afable, o sea, sí, afable. Brillante, inteligente y brillante. Y, o sea, excelente para hacer relaciones públicas de sí mismo, ¿no? Yo creo que fue tan grande como él mismo llegó a inventarse, ¿no, Hernando? ¿Qué opinas de eso tú? Sí, mediáticamente, otra cosa que digo, muy amable y educado con el reportero, incluso aquel que llegaba que no tenía ni idea, él se mostraba paciente, te escuchaba. Tengo una anécdota de eso. Le iban a dar el honoris causa en Veracruz un día antes, iba una reportera a entrevistarlo, para esto había una cena que le estaban organizando con el gobernador, que en esa época era Miguel Alemán, y estábamos en el mismo hotel reunidos. Fue una reportera jovencita, y se tarda 1 hora, y ya vamos con retraso. Entonces, ella no sabía qué preguntarle porque no se había documentado bien, y entonces él la va guiando para que ella no se sintiera mal. Y Beatriz y yo esperando a un ladito, pues que ella le preguntara y él contestando. Conclusión, cuando termina dice, ay, no se grabó nada. Nosotros nos pusimos así de que estamos así de que nos están esperando la cena. Dijo él, no pasa nada, la repetimos. Y la repitió. ¿Quién hace eso ahorita? José Luis Cuevas, sí. O sea, no se preocupe, no se ponga nerviosa, la repetimos. Sí, y la repitió. Sí. Ustedes ya dijeron, eso lo define. Ustedes ya dijeron cosas muy, muy importantes, los he estado escuchando para tratar de no repetir. Creo que sí es importante señalar que esta fecha quedará marcada porque es el fin de una generación, de la más brillante tal vez, donde todavía estaban, por supuesto, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Pacheco, y ahora se va el gran artista de la generación de la segunda mitad del siglo XX, porque si bien los grandes y tal vez del mismo tamaño que Cuevas o incluso tal vez más grandes de manera internacional o histórica son los muralistas, pero sí José Luis Cuevas fue el más importante de los artistas de la ruptura. O sea, si bien Vicente Rojo, Felgueres, pero José Luis Cuevas tenía este glamour que lo hacía una figura pues como de estrella de rock, ¿no? Como de estrella de cine, y nadie lo ha superado en ese sentido. Sí. ¿Quién más mediático? ¿Quién más guapo? Como dice Elvira, dice sus ojos. A ver si no se enoja Luis Eugenio. No, sería como un hermano. Lo que dice usted, maestro Robles, fue alguien, obviamente la ruptura son artistas que van a romper, que van a arriesgar, pero él tomó la determinación de publicar La Cortina del Nopal, que es un muchachito en contra de estos grandes muralistas. Eso es muy importante, nadie lo había hecho. Y jovencísimo. O sea, ¿y cómo logró la atención?
Hernando. O sea, tenía la claridad, el conocimiento, la elocuencia, ¿verdad? Y además ese sexto sentido de decir, ya chole. O sea, todo mundo quería decir ya chole con los muralistas y con este discurso de la revolución y revueltas y los novelistas de la revolución. Y a todos le dijo, ya, seamos modernos. Esa es la aportación. La gran aportación claro, de Cuevas. Y quería comentar algo en particular. Bueno, su gran... hay una relación amistosa con el maestro Rufino Tamayo, Sí. al que quería muchísimo, que es otro gran rompedor también, alguien que va a romper Claro. con el muralismo, Con el muralismo, y al claro. que los muralistas lo mandan al silencio en Nueva York. Y él lo dice el mismo Cuevas, que Rufino no decía nada. Dijo, yo lo voy a decir. No puede ser que se ningunee a alguien tan grande como Tamayo. Claro, hay que decir que esto se estaba mencionando desde 50 años. O sea, ahorita vemos a Tamayo, pues ya es un tótem de nuestra pintura y a nivel internacional. Cuevas. Son los dos grandes, ¿verdad? Claro. Los dos grandes modernos son Tamayo y Cuevas. Pero continúa. ¿Te acuerdas que los dos se expusieron en el Museo de Monterrey? Digo, yo no me acuerdo de la de Cuevas. ¿Tú sí? Yo vi algunas cosas, vi a Tamayo, estuve... En la de Tamayo estuvimos, pero yo creo que antes, Hernando es un poquito mayor que yo, 2 aunque años, no parezca. 1 año. Entonces, ¿no te acuerdas de la exposición de Cuevas en el Museo de Monterrey? Recuerdo. Es que Yo digo que sí estuvo. Sí. ¿Verdad que sí, Elvira? ¿Qué año fue? Pues 80 serían 85 de las tantos, primeras, de sí, las primeritas. Era muy pequeño, sí. Ojalá que Jorge García Murillo nos esté viendo Por ejemplo, para que nos la refresque. nos refresque la memoria. Mientras esto ocurre, ¿les parece que nos tomemos un pequeño cambio nada más para recordar una entrevista que este amabilísimo José Luis Cuevas le concede a Grisel Contreras en muy este bien. mismo homenaje que ocurre ahí en la Pinacoteca y que, bueno, redunda sobre temas importantes para él? Vamos a ver más José Luis Cuevas. Mire, por ejemplo, este caballito es un juguete que yo diseñé para una hija que pensábamos adoptar aquí en Monterrey, una regia. Y en fin, después por una serie de circunstancias no llegamos a adoptarla, pero ya teníamos el nombre, se iba a llamar Luisita, y este se llama el caballo de Luisita. Es un juguete. Hice también muchos grabados y muchos dibujos, incluso ya teníamos hasta la recámara lista para cuando nos entregaran a Luisita, pero después una serie de reflexiones entre mi esposa y yo hablamos y pensamos que quizás no era justo adoptar una niña porque nuestra vida es muy de muchos viajes, de muchas ausencias de México, y dejarla en manos de nanas y eso pues no queremos, ¿no? Y pensamos, no contamos con familia que realmente pudiéramos entregar a la niñita para que cuando viajamos, cuando nos ausentamos de México, pues la cuidaran, ¿verdad? No contábamos con esa protección. Y entonces llegamos a la conclusión de que a lo mejor esa niña podía ser adoptada por padres que tuvieran más tiempo o una forma de vida distinta en beneficio de la niña. Hace una evaluación José Luis Cuevas, ¿sigue siendo el niño terrible? Pues ya de niño no tengo nada de terrible, a lo mejor eso sí continúa en una forma de conducirme siempre, ¿verdad? De ser sumamente crítico y autocrítico, porque también soy crítico con mi obra, ¿no? Mire, aquí estamos frente a esta escultura. El autorretrato. Es un autorretrato, efectivamente. Toda esta obra pertenece a la colección del Museo José Luis Cuevas, ¿no? Al acervo del museo. Esta es una cabeza en bronce también, y es un autorretrato. Y como en toda la obra, de todos modos, hay una deformación, ¿no? Como lo hay en este personaje extraño.
Estamos platicando, ¿me decías? ¿Qué me decías? Digo que en el caso de Cuevas, él hablaba mucho de la muerte, de sus temas, y hablen que está hablando tanto de la muerte, pues goza de la vida. Y fue alguien que la gozó a lo máximo, ¿no? Era un bon vivant, Exacto. ¿verdad? Dice que la goza. Un artista en el sentido clásico. Sí. O sea, yo garabateé unos apuntes, me gustaría no pasar por pedante, pero que ustedes me ayuden a recrear esta imagen. El artista, la gente que nos está viendo seguramente sabrá a qué me refiero. El artista es una especie de héroe, de sacerdote, el que se atreve a decir lo que los comunes no podemos. En ese sentido, José Luis Cuevas asumió ese papel al límite. O sea, por eso él podía hablar todo el tiempo de sí mismo, porque se consideraba especial, elegido por los dioses y por alguna injusticia extraña, metafísica, él creía que se la debía de pasar mejor que los demás. Entonces, por eso se construyó un museo, por eso le hablaba de tú a los grandes genios, se peleaba con ellos, se volvió, pues es que ¿quién es más mediático que José Luis Cuevas, Arreola y Octavio Paz? De todos los artistas. O sea, porque ni siquiera Fuentes lo logró. O sea, Fuentes siempre fue más exquisito, petit comité, entre... ¿Cómo? Un dandy. Un dandy, por supuesto. Gentleman. Igual de jóvenes todos, de jóvenes y guapos. Claro. ¿Verdad, Elvira? Mucha personalidad. Pero Cuevas se inventa una realidad formal a base de puro talento, de creatividad, de como bien dices, romper. Es como un Picasso. O sea, así como él admiraba a Picasso, que fue un destructor de la hegemonía, así nuestro Picasso en el arte mexicano es Cuevas, porque afea, porque regresa una belleza escondida. La obra de La Giganta, ojalá que por ahí la puedan frisear, es horrible y al mismo tiempo hermosísima, que la pueden disfrutar el niño o la persona que no haya nunca abierto un libro de arte, igual que el crítico más ducho. En ese sentido, Cuevas es un monstruo, o sea, un tipo único, muy difícil de poder comparar con ningún otro, no se me ocurre quién. O sea, pensaba, por ejemplo, en Arturo Rivera, Hernando, pero o Gabriel Orozco, pues, ¿verdad? Pero no le llegan, o sea, son muy chaparritos. Daniel Esama. Hay algo muy importante. En este sentido de ser mediáticos, de provocadores, No, pues ni hablar. Pero él va a tener una formación, habíamos comentado, y hay que repetirlo para todos los estudiantes de arte. Él va a tener una formación muy joven, se va a acercar, lo dijiste ahorita, a los grandes genios del arte. Está Van Gogh ahí, está Kafka, va a ser un lector voraz y un dibujante. Ilumina la metamorfosis de Kafka. Claro que sí, va a ser, y está muy joven, lo invitan a hacerse. Imagínate esa edad. Claro que están viendo el gran talento y el conocimiento que tenía. Se acerca a los grandes maestros del arte, a los grandes grabadores franceses, va a trabajar en un taller de grabado en París, etcétera, y después Picasso va a conocer su obra y la va a comprar, ¿no? Claro que ya conocía, lo que quiero destacar es que era un hombre muy joven que sabía dónde quería ir, pero además ya conocía sobre el arte, como lo hizo Picasso, de joven también. También Picasso empezó, si Picasso empezó a los 8 años, a los 10 años Cuevas ya estaba dibujando. Acabamos de ver algunas imágenes justamente de La Giganta, si no me equivoco. Vamos a pasar algunas imágenes. Esa es la hermosísima Giganta que está ahí en el meritito patio central del histórico, museo, justamente. Sí, a unas cuadras del Zócalo. Pero está en el Museo José Luis Cuevas, por cierto, por supuesto. Bueno, en esta última visita que tuvo Elvira, había una escultura
que se inauguró ahí? Atrás, ¿Dónde está? al frente, no, era la colección del Museo José Luis Cuevas, pero se trajo para que le diera la bienvenida a los visitantes. Yo le decía que me daba miedo que la grafitaran. Y Estaba me dijo, de visita nada más. No, sí, bueno, era parte de la exposición. Sí, Del homenaje. Entonces daba la bienvenida y yo tenía pues temor de que la fueran a grafitar. Y él dijo, no la van a grafitar, y si la grafitan, se lava. O sea, tenemos sabemos cómo lavarla. Pues tengo el orgullo de decirles que nadie la tocó. Entraban, arribaban ahí, se tomaban la fotografía y luego ya entraban a la pinacoteca. Y ahorita que comentabas todo esto de José Luis Cuevas, por atrás de todo eso había un gran conocimiento, había una gran, como mencionamos ahorita, un asiduo lector desde muy joven, estaba sustentado por sus conocimientos, por eso se reunía de estas gentes y por eso cada quien en su género, entre ellos no había competencia porque cada quien tenía su personalidad propia, muy definida. Por supuesto, claro. Muy definida y no era alguien que escandalizara por escandalizar, o sea, él atrás tenía el sustento de los conocimientos. Vamos ¿les parece a tomarnos un pequeño respiro o continuamos? Bueno, seguimos platicando en esta que es una, como bien dices, un momento como para tomarnos el cafecito. Aquí no tenemos a José Luis, al artista. Yo creo que a él le hubiera gustado que platicáramos también de manera alegre en su memoria. Eso lo pensé. ¿Verdad? Sí. Bueno, que platicáramos de él. Sí, un Excelente conversador. Vamos a la pausa entonces, Ángel. ¿Continuamos? Continuamos, es que ya no mandaste a tiempo. Válgame. No es cierto. Comenta, ¿qué querías decir? Yo quería decir algo que él no lo hubiera reprochado, que es que José Luis Cuevas, hay que decirlo, Hernando, hay que decirlo. Por encima de todo está el conocimiento e intentar acercarnos a la verdad. José Luis Cuevas, como Juan Rulfo, hizo su obra temprano y luego ya no pudo, ya no continuó. O sea, en ese sentido sí, pues Picasso hizo 20 cosas más. Octavio Paz tuvo un extenso buffet o catálogo de intereses y José Luis Cuevas tuvo este maravilloso descubrimiento, esta otra belleza, esta forma de dibujar feos, locos, prostitutas, como bien dices, y esta otra manera de pensar el erotismo. Pero también habría que ser justos, o a lo mejor como la chimoltrufia me desdigo, y es que tuvo una vida demasiado extensa, o sea, muy, muy prolífica. La exposición que vimos cuando la entrevista de Grisel, que fue justamente la exposición que organizaste, Elvira, son esculturas, pero ya no con esa... ¿qué será? Ese toque extraordinario del primer Cuevas. Digo yo. Es mi humilde opinión. Ustedes díganme lo contrario. A mí me parece que, bueno, están los dibujos, la gráfica, está, por ejemplo, ese trabajo que presentó por primera ocasión, el grabado coloreado. A empezar a darle color ejemplo, al grabado. Que era sí, ahora siguió. Últimamente, sí, o sea, hace 8 años. Sí, y siguió dibujando hasta el último momento. Y las esculturas, que son especies, son monstruos, tú lo dijiste, pero él hablaba del monstruo primordial que hay en la naturaleza que se llama ser humano. Esa es la mirada de Cuevas, que incomoda y es polémica. Él mira esa otra condición que no queremos ver todos. Por eso... O sea, ustedes creen que convivió Cuevas hasta el final con el arte último, con el arte moderno, o él es más como hijo de su generación? O sea, él descubrió esta manera de dibujar, de hacer escultura en los 50, en los 60, y no siguió haciendo lo mismo. Yo pienso que hace variaciones, pero es un estilo muy personal. Él va a detectar a todos, como bueno, haciendo una distancia con Picasso, va a detectar a los grandes maestros y de ahí va a conformar su estilo. Sí. Si tú observas, tiene variaciones, hay piezas que fueron polémicas y censuradas por lo erótico, hay que decirlo, por ejemplo. Él tuvo problemas también con la censura, ¿no?
Y hay otro tipo de personajes en galerías, ¿cómo se puede decir? Pues en áreas perversas, ¿no? También. Tiene estudios en ese sentido que no son tan difundidas. O sea, para mí son variaciones y donde trabaja materiales. Tiene ilustraciones, va a trabajar muchos libros de clásicos también. Oye, y no es una característica del artista, del genio, elige sus temas muy temprano y luego se permanece fiel a ellos durante toda la vida, y esto lo tomamos no como un defecto, sino que pues crea su propia mitología y la va trabajando, ¿no? Es difícil al vuelo en la improvisación, sin haberlo escrito y corregido, presentar una idea tan complicada. Por eso primero como que quise equivocarme. Lo que quiero decir, ya más de una manera más exacta, es que Cuevas, cuando hablaba, él sí se creía el genio más grande de todos, de toda la historia. Cuando lo hablaba en público, Elvira, es que, mira, yo estoy seguro que tú estuviste en charlas deliciosas donde disfrutaste de un Cuevas modesto, humilde y amable, pero al micrófono, o sea, cuando aparecía, era un personaje muy bien creado, muy bien hecho, donde él, yo creo que incluso tenía calculado hasta dónde cuántos yo voy a decir en una hora, y luego no me voy a pasar uno, o si no le quito al de la hora siguiente. O sea, José Luis Cuevas era un personaje, él lo construyó, y yo creo que admiramos la obra y también admiramos al personaje. María Félix estaría como en lo femenino, ¿sería el correspondiente? A mí me parece que eso es muy importante señalar, porque no se va a volver a repetir. O sea, no tenemos en los próximos 30 años, porque ya estaría vivo. No Claro, tenemos en los próximos 30 años un artista de este tamaño, un personaje de estas características. Es cierto, sí, bueno, estructura total. Aparte, volvemos otra vez, él va a llamar la atención no a los 40 o 50, que en ocasiones, con todo respeto, ocurre, no, él inmediatamente desde joven, 17, 18, y despunta, y a nivel internacional. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Y lo que va a provocar. Y al lado de los grandes, ¿no? O sea, al lado de otros artistas enormes. Vayan a Chapultepec y dense la vuelta por el Museo de Arte Moderno, y está lleno de genios, todos contemporáneos a Cuevas. Claro. Ahora, por eso es el enfant terrible, porque es un niño que viene a irrumpir y dice, imagínate estos ya más majestuosos artistas que lo ven jugando y divirtiéndose. A ver, y encima, permítame tantito, sí. Perdón que interrumpa, vamos a ir hasta el Palacio de las Bellas Artes, de donde estamos transmitiendo en vivo vía Canal 22. Vamos hasta la Ciudad de México. Realmente, pues cerró el ciclo maravilloso, por cierto, espléndido, del muralismo mexicano, y abrió el cauce a una generación, ¿cómo podríamos decir?, muy provocativa, muy provocadora, que muy joven. Sonrío porque lo recuerdo con muchísima ternura, cuando íbamos Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, Beatriz Espejo, Inés Arredondo, a la recién inaugurada Zona Rosa, ¿no? La pequeñita Zona Rosa, que fue un momento muy importante para la cultura de México. Así es que hoy, con esta ceremonia, se cierra de nuevo el ciclo que se abrió a la mitad del siglo XX. Bueno, las palabras de Miguel Sabido, que como les comentaba hace un momento, él también fue comunicador cuando Televisa tuvo su canal cultural, en donde participaron ahí en los años 80, todavía en parte de los años 90, participaron muchos creadores, como es el caso de José Luis Cuevas, Rafael, Laura. Este recuerdo, continuamos en Bellas Artes, mi querido Hueman, Víctor. En un instante vamos a una brevísima pausa y seguimos, por supuesto, con esta cobertura. Bueno, pues muchas gracias a nuestros compañeros de Canal 22 que han compartido estas imágenes simplemente para saber lo que está ocurriendo. Sí, se realiza desde hace rato el homenaje en el Palacio de Bellas Artes a este gran
a este grandísimo mexicano, el gran artista, y de quien vamos a seguir platicando muchos años, yo creo, ¿no? Y fíjate que de manera coincidente este homenaje en Bellas Artes que le están rindiendo lo predijo en el cuarto piso de TV Nuevo León, en una entrevista que nos concedió cuando vino acompañando a Guadalupe Loaesa a presentar el libro sobre Agustín Lara, con Pavel Granados, este musicólogo también, ¿verdad? Dominador, estudioso del bolero, y vinieron aquí a nuestro canal. Y ahí él habla, bueno, si me voy a ir a la Rotonda de los Hombres Ilustres, o bueno, tal vez a lo mejor en Bellas Artes y tal, y habla sobre eso, pero ya lo veremos un poquito más adelante, así que se le cumplió ese proyecto, pero bueno. Pues así como que muy humilde no era. Sí, porque él dice... No, pues era realista. Sí, pues. Realista. Perdón, Claro. aquí están las imágenes ahorita, perdón que haya interrumpido. Estas son imágenes justamente del homenaje, imágenes en vivo que se están produciendo vía Canal 22 en el Palacio de las Bellas Artes, allá en la Ciudad de México, donde en homenajes póstumos pues han estado los muy grandes, por supuesto. Estaba pensando en Frida Kahlo, Diego Rivera, justamente, por decir algunos, ¿no? Pero bueno, poetas, escritores, Jaime Sabines, no sé, de los grandes han estado recibiendo ya su última visita a este país en el Palacio de las Bellas Artes. Escuchamos tantito. Del maestro José Luis Cuevas, sino de manera muy particular de su esposa. Así es, Rafael. Ahora, para nadie es un secreto que ha habido... Bueno, gracias a nuestros amigos de Canal 22. Son más así, el cantante? pequeñas probaditas. De la Mora. De la Mora. Fernando. Y de Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. Y qué curioso, escribían ahí en el cintillo que Luis Miguel había enviado un ramo de rosas, igual que a Ciudad Juárez cuando fue lo de Juan Gabriel. Vaya, importancia. Bueno, es que insisto, perdón que para la gente que nos está viendo, este programa dura 2 horas, así es que tenemos tiempo de insistir en algunas ideas. Así que me faltaba señalar a Sebastián y a Marta Chapa. O sea, en mi imaginario de reportero, es los 3 artistas famosos, digamos que los más taquilleros, fueron siempre Marta Chapa, Sebastián y José Luis Cuevas. Cada quien en su universo, los 3 muy grandes, en nuestra región, nuestra conciudadana, compatriota, ¿cómo se llama? Nuestra paisana. Marta, ¿se acuerdan cuando salía en los anuncios de la Mastercard? No, de Visa. Anunciaba una tarjeta. ¿Marta Chapa? Marta Chapa. American Express, ¿no? American Express, exactamente. Sí. Igual que Sergio de Bustamante. El artista, ese modelo de artista, yo creo que ya no va a haber y yo no sé si sea bueno. O sea, yo creo que también quería ponérselos en la mesa. Yo creo que José Luis Cuevas era el gran artista antes de Internet. Claro. O sea, ahora con el Internet como que hay una especie de democratización y atomización de los intereses. Entonces, como que ya no se da permiso la sociedad de poner en su lugar, o sea, en un lugar preeminente, distinguido, a un personaje. O sea, como que no es bien visto. Y antes no existían estos prejuicios. Entonces, por eso José Luis Cuevas podía decir, es que yo y mi mujer fuimos, dijimos primero, nos distinguieron, y la gente decía, claro, ¿verdad? Porque había una especie como de aristocracia, Ángel, que ahora se me hace que ya no. Cuando menos, si no había en este programa, hay democracia. Y en este ejercicio democrático vamos a regresar a la Ciudad de México, donde de nueva cuenta queremos asomarnos al Palacio de las Bellas Artes, gracias a nuestros amigos de Canal 22. ¿Por qué lo cremaron tan rápidamente? Eso es un misterio para la historia del arte de México. Gracias. Bueno, las palabras, fue absolutamente directo, Víctor, y pues la gente respondió
constantemente. Muchos en torno a las hijas de José Luis Cuevas. Estaban desde Arián Pellicer, Daniel Jiménez Cacho, estaba Marco Antonio Campos, poeta, estaba Carmen Parra, la artista plástica, mucha gente de diversos registros. Estaba Brian Nissen entre los artistas plásticos, Gabriel Macotela. Bueno, mucha gente se dio cita y despertó la voz de otras personas este discurso de Homero Edilquis. Sin duda, pues un adiós, desde luego polémico, controversial, como siempre también el maestro Cuellar, el maestro Cuevas, y es precisamente el señor Cuellar, un fotógrafo que siempre ha estado cerca de todo este entorno cultural, quien también nos comparte las opiniones, la visión, ese acercamiento y esas concepciones visuales sobre lo que es el mundo, en torno pues al maestro Cuevas en su adiós. Bueno, nos deja un gran hueco, como los buenos están yendo aquí, hace poco estuvimos con don Carlos Fuentes, con Carlos Monsiváis, con José Emilio Pacheco, se nos están yendo los grandes creadores, las grandes querencias, pero creo que nos queda un gran testimonio, su obra y su infinita inteligencia y siempre su amistad. Para mí fue alguien que frecuentaba, fotografiaba y entonces yo creo que es parte de la historia contemporánea y va a perdurar esto. El 2 de febrero lo vi porque estamos planeando continuar con los proyectos de libros de autor. Y él estaba y está considerado, y fotografié sus cuadernos. En abril tuve el encuentro con él, platicamos y fotografié sus ¿Cómo era su condición en ese entonces? Estaba delicado, sonriente y con la chispa, como siempre, con la agudeza. Bueno, una persona que también estuvo muy cercana a José Luis Cuevas y que en esta ocasión estuvo mucho más cercano con Silvia Lemos y con la viuda Beatriz del Carmen, es el cineasta Alfonso Arau. Así es, tuvimos la oportunidad también de conversar con él sobre cómo fue esta aproximación y estos últimos días compartidos con el maestro Cuevas. Sí, José Luis Cuevas fue mi gran amigo. Desde el primer año de primaria, que fuimos toda la primaria juntos. Después fuimos amigos toda la vida. Después participamos en esta reunión que todos teníamos en el Café Tirol, aquí en Hamburgo, donde nació lo que ahora llaman la ruptura, que como dijo uno de los oradores debía ser la apertura. Después hicimos un show memorable en lo cual él hizo el vestuario, etcétera, y Carlos Monsiváis las letras, que fueron los tepetatles, que fue hizo historia. Después nos vimos muchas veces en Cannes, porque él también era un gran aficionado al cine y sabía mucho de cine, hizo mucho cine. Pero yo estoy ahora muy triste, porque fue un gran amigo y es una gran pérdida para nuestro país, porque fue el gran artista mexicano. Bien, y continuamos. ¿Qué es lo que ocurrió cuando llegaron las hijas de José Luis Cuevas a este homenaje frente a las cenizas de su padre, a quien no habían visto hace muchos meses? Fueron recibidas con ovaciones, fueron recibidas muy cariñosamente entre las personas que se acercaron con mucho cariño. Veíamos a la actriz Patricia Reyes Espíndola, veíamos a Lynn Feinstein también muy de cerca. Mucha gente que se acercó a prácticamente apapacharlas en este momento difícil. Una de ellas había dado a conocer en redes sociales que se enteró de la muerte de su padre vía Twitter y pues estaba realmente conmovida. Sin duda ha sido polémico esto, pero desde luego habría que hacer votos por ahora en esta adiós al maestro Cuevas, pues de alguna manera conciliar, ¿no? Desde luego, lamentablemente, en las familias siempre existen polarizaciones, diferencias, y bueno, lo que pudimos ver también con la gente que platicamos aquí, con los que se convocaron, es guardar un poco de prudencia. Esto yo creo que suma bien con este voto, digamos, de silencio, de no polémica, pues hasta adiós al maestro Cuevas. Bueno, Rafael, Laura, hasta aquí nuestro reporte desde el Palacio de Bellas Artes. Nos despedimos y pues
ahí es lo que... Muy bien, pues agradecemos a Canal 22 la gentileza de habernos facilitado estas imágenes que nos puso justamente en el momento del homenaje en el Palacio de las Bellas Artes. Ya aparecerá en unos momentos más justamente el deseo que externaba José Luis Cuevas en su visita a nuestra casa de trabajo y convivencia. Las palabras de Alfonso Arau, ¿no? O sea, de un verdadero amigo. Desde la primaria. Sí, qué curioso, ¿verdad? Uh-huh. Como dos grandotes, o sea, él como actor, gran director de cine, y el otro también enorme artista plástico, y convivían desde chiquillos en la misma plaza. Protagonista de ciertas rupturas, Arau, también en cuanto al cine, ¿verdad? En otro contexto, por supuesto. De la historia de... ¿Usted quería recordar algo? Sí, cuando se presentó el libro sobre la vida de Agustín Lara, que lo hizo Guadalupe Loaiza, con investigación también de Pavel Granados. Pavel Granados. Decía Guadalupe, ¿a quién invitamos? Porque ya lo habíamos escuchado, habíamos presentado el libro en Veracruz, y cuando le propongo que se presente, pensábamos que iba a haber muchísimo público, pues tuvimos que hacerlo en el aula magna y nos sobrepasó. O sea, hubo invitados como muy importantes que no pudieron entrar porque ya estaba completamente llena el aula magna. Y también Guadalupe me externó su preocupación de que en algún momento dado José Luis, pues dada su presencia y todo, nos pudiera pues robarle un poquito, hacer sombra. Y no fue así, o sea, José Luis se portó muy a la altura, sabiendo que Guadalupe Loaiza era pues la figura, y Guadalupe Loaiza también muy grande, como lo es ella, muy generosa, dándole todo el lugar a José Luis, porque me decía, pues el maestro eres tú, o sea, el gran maestro eres tú. Fue una presentación muy bonita en la ¿Cuándo fue la última vez que viste a José Luis? Elvia? En marzo 12. ¿Este marzo? En marzo de este año, sí. ¿Ya estaba muy enfermo? Yo lo vi muy lúcido, recordó el homenaje que le hicimos en la Pinacoteca, que le hizo el gobierno, el Estado, a través de la Pinacoteca, con arte, a través de la institución, y lo recuerdo con mucho cariño porque ese fue muy diferente. Yo decía hace rato que él eligió festejar el cumpleaños, siempre lo hacía con esas personalidades, pero cuando ya se le mueren sus amigos, Raúl Anguiano y Eulaulio Ferrer, cuando le propusimos qué fecha, digo mi cumpleaños, mi 75 aniversario. Y bueno, pues se recordó eso con mucho cariño, dijo que era porque un coro le canta las mañanitas, se trajeron un coro del DIF y le llevan un pastel con sus 75 velas. Se emocionó mucho, se emocionó. Tú me hablas del homenaje. Del homenaje del 75 aniversario en la Pinacoteca, de las imágenes Pero que vimos. tú lo viste ahora en marzo. Ahora en marzo, sí, por eso, pero decía que se recordó. Sí. Sí, yo lo vi el 12 de marzo, yo estaba lúcido. ¿No vivía ahí en donde está su museo? No, él tiene una casa en San Ángel, su casa con su esposa, Beatriz, que por cierto ahorita me da mucha ternura verla porque Beatriz le dio a José Luis en los últimos años de su vida mucha serenidad, mucho amor, se amaban profundamente, él no podía vivir sin ella y ella sin él, fue el amor pues que le dio en sus últimos años, en los cuidados que él requería, el amor que él requería, y bueno, pues tocó vivir en mi etapa con ella. Es una mujer extraordinaria, muy entregada a él. También artista, ella también pintó, llegó a hacer alguna exposición. Yo me voy a atrever a preguntarte porque de todas maneras se va a tratar el asunto después. Entonces, ¿tú tendrás una versión de por qué estaban enojadas las hijas? Yo nunca quise, yo soy amiga de José Luis y después, bueno, fui de Beatriz. Pero yo no quise nunca estar en el tema familiar porque la familia es un tema pues personal, o sea, por eso se le llama familia. Claro. Nosotros, Dios nos da la oportunidad de que tengamos otra familia que son los amigos. Yo no sé, realmente no quisiera incursionar en eso porque es un tema polémico que no me toca a mí hablar de eso. A mí me gusta hablar de José Luis Cuevas, que yo conocí. Yo tenía que preguntarte porque lo viste hace poquito y eran sus amigos. Sí, ustedes. pero son situaciones personales que yo creo que dolorosas para él también, que no, pues que me gustaría respetar. A ellas también. Como dijeron los compañeros del 22, podemos tener un tiempo de respeto y duelo.
Así es. Vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Claro que sí. Yo creo que precisamente es su obra. A ver, bueno, quiero saludar muy afectuosamente a Héctor Carrizosa, que estaba invitado a este programa, venía para acá. Yo soy Héctor Carrizosa, nada más que me disfracé. Bueno, pues lo dudo, bueno, a no ser que él me haya mentido, porque se comunicó conmigo para decirme que ya subiéndose al taxi le dio un golpe de calor, se sintió muy mal y tuvo que regresarse. Me dijo, déjame regresarme unos 5 minutos a ver si me repongo, y me regreso. No pudo estar aquí y quiero creer que, bueno, pues por obvias razones. Esperemos que esté muy bien. Un saludo muy afectuoso. Y habíamos invitado también a Sergio Villarreal, que yo los concibo como una dualidad, ¿verdad? Ahí, Sergio y Héctor. Son como los polivoces. Sergio Villarreal le regaló un retrato a José Luis Cuevas cuando le hicimos el homenaje en la Pinacoteca. Vamos a hablar de eso. Sí. Justamente, que tiene. Por ahí existe una fotografía. En el caso de Sergio Villarreal, hoy inauguraba un curso a las 5 de la tarde y no pudo estar con nosotros, pero me dijo, aquí los espero porque quiero participar esto. Y bueno, vamos a ver, justamente nosotros fuimos a la casa de Sergio Villarreal y recogimos este testimonio. Nuestra querida Rosy Ocañas es la encargada de esto. No, yo creo que precisamente es su obra, el máximo legado que nos deja José Luis Cuevas. Y pues los recuerdos que ahorita les comentaba, de esa forma amistosa y también cargada de humor, con que nos narraba sus anécdotas y nos decía sus experiencias, pues esa cercanía, ¿verdad? Era un personaje bastante humano. Los escritores que también me tocó conocer a mí, a Octavio Paz y a Carlos Fuentes, fueron muy amigos de José Luis Cuevas, y ellos admiraban, decían, el instinto felino que tenía Cuevas en todos los ámbitos de la vida, pero también un instinto y una puntería felina para hacer sus dibujos, y esa gracia con que un gato o un tigre tiene esos movimientos tan gráciles, tan rítmicos. Yo creo que esa gracia la tenía José Luis Cuevas en sus dibujos, en sus acuarelas, ¿verdad? Y entonces esa frescura de trazo, esas manchas acuareladas que dejaba en sus papeles que él tocaba, yo creo que son mágicos. Yo creo que están cargados precisamente de ese dinamismo, de esa inconformidad que él sentía con una sociedad que pues sigue siendo todavía una sociedad inconclusa, en donde no hemos terminado de afianzar y de tener pues todos los componentes que podrían hacer que nosotros viviéramos más a gusto en una sociedad como la nuestra. Y él era un rebelde, era un reclamador de todas esas penalidades por las que todos pasamos, ¿verdad? Sí es cierto bien que vivimos en un país como México, que nos ha dado tantas cosas bellas, pues también es un país que adolece, ¿verdad? Que se duele de algunas adversidades por las que estamos pasando. Y José Luis Cuevas era un retratador, un cronista también, en esa angustia con que presentaba a sus personajes, que por lo general eran a veces pordioseros o eran personajes con un cierto grado de locura o prostitutas, eran gente marginal. Ahí nos está precisamente poniendo el dedo en la llaga en esta sociedad que tenemos que sanar. Y yo creo que el arte, yo creo que José Luis Cuevas coincidía con esto, en que el arte nos podía sanar,
sanar como sociedad, ¿verdad? Y sanar como seres individuales y como grupo social. Pues gracias a nuestro amigo Sergio Villarreal por su testimonio siempre tan valioso, siempre tan puntual. Estamos ya, acercándonos un poco a las postrimerías del programa, así que lo mejor que se hayan guardado, si se lo guardaron como en los desfiles, pues ya es tiempo de que lo vayan soltando. ¿Quién? A mí me parece, pues es que como yo llegué tarde, entonces siento como que les he estado quitando... que he estado abusando del micrófono, lo siento, discúlpenme, ustedes interrúmpanme cuando quieran y cámbienme el tema si es necesario. Yo creo que habría que insistir un poco, Hernando, tú que se me hace que lo has estudiado más en ese sentido, que el aporte a la historia del arte mexicano de José Luis Cuevas, que qué bien que lo señala Sergio, no es en contraparte a lo social de los muralistas. O sea, él él critica otra de una manera más profunda, más filosófica o metafísica, los problemas que sufrimos los mexicanos o el ser humano en general. Sí es cierto que son ricas las cenas, ¿verdad? Y por supuesto que el amor bien habido entre la pareja, los hijos, pero también el sufrimiento es real y habría que cantarlo o mostrarlo en un papel, en un lienzo, y eso lo hizo muy bien José Luis Cuevas. Ahí radica la riqueza, esto es un pie para que ustedes comenten. Yo creo que ahí radica la riqueza histórica de la obra de José Luis Cuevas, que nos retrata en la fealdad, en la enfermedad, en el sufrimiento, sin pudor. Y por eso también está cerca el tema de la muerte y el tema del deseo, o sea, del miedo a la muerte y de la pulsación erótica, ¿no? Eros y Thanatos. Así mero. Un poco. Sí, evidentemente se nos olvida, reitero, que él se acerca a los grandes maestros. Está Van Gogh por un lado, el Marqués de Sade, Kafka, y los estudia a profundidad. ¿Qué significa? Que va a extraer toda la problemática existencial que plantean estos. Se vuelve pariente de los temas que tienen que Van Gogh y Kafka. Ellos y critican a sus sociedades de su tiempo. El Marqués de Sade cuestiona la hipocresía social. Cuevas lo hace también. Igualmente, Van Gogh, que habla de una soledad terrible. Kafka cuestiona su tiempo. Y Cuevas va a retomar estos elementos, ¿no? Y se va a mirar desde muy niño a los marginados y lo va a plantear ahí, pero también como una reflexión, ya lo dijiste, metafísica y existencial. Por eso incomodan, por eso esos personajes deformes pues no agradan, ¿sí? Porque te hablan de ese otro yo nuestro que no queremos mirar, ya lo estás diciendo, que forma parte de esta colectividad. Todos esos marginados de las calles, los locos, toda esa gente que ha sido dejada de lado, pues forma parte de nuestro colectivo, al que hemos dado la espalda, en cierta forma, como decía el maestro Sergio, ¿no? Sí, porque no es nada agradable. Claro que no. O sea, es algo que produce repulsión, y así es el miedo, el miedo existencial que todos tenemos, ¿no? O sea, esa es parte de la magia de estar vivo, Claro. que tampoco, que es como un vértigo, ¿verdad? Y José Luis Cuevas no tenía miedo a nombrarlo. Y era consciente, perdón, Sí. y era crudo al mostrarlo. Eso, discúlpame, ahorita vivimos tiempos álgidos, pero hay gente que mejor, como tú dijiste, me acerco al confort, pinto, pongo cositas así más atractivas, y Cuevas es Cuevas, por eso incomoda, por eso no es agradable. Sin embargo, ya trascendió a nivel internacional. Ahora, antes de mitificarlo, que están en su derecho y por supuesto va bien, pero si hablamos de la pasta del héroe, tendríamos que hablar también de la pasta del artista, y tú hablabas ahorita de ser
como que un medium con la divinidad, con otras esferas. Eso es el artista. El artista se separa, o ese es un outsider, ¿no? De alguna manera, y su condición de artista y de solitario y de arriesgado, bueno, pues está viendo el mundo de otra manera, Claro. y está viviendo y padeciendo y sufriendo y gozando una realidad superior. Claro. Esa es la pasta del artista. Pues, Y se habla tú por tú con un Van Gogh, con Marqués de Sade. Por supuesto. Tamaña cosa, ¿no? Y los poetas y el escritor y el dramaturgo, y pues están viviendo la pasta del artista, que es otro héroe, son personas que están por encima de, y no con esto quiero decir que están alejados de la realidad, me refiero es que tienen una capacidad superior para ver lo monstruoso y para ver lo bonito, lo bello, y un vitral en una iglesia y ver un prostíbulo. Y esa es la pequeña pasta de diferencia, héroe, o la ¿no? gran diferencia, perdón, que tienen los genios. Perdóname, Pues sí. yo sí creo en los genios. Tenemos él fue uno de ellos. Nos duele y a veces nos molesta. Lo siento, hay que admitirlo. Siempre digo, hemos tenido genios en este país fabuloso, ¿por qué no queremos admitirlo? Y la diferencia que dice el maestro es esa. Los genios tienen esa capacidad casi sobrenatural, demoníaca, ¿no? Locuaz, para ver eso. ¿Y quién alguien como Cuevas, que vivió intensamente, digo, está de más que yo lo diga, que se tomaba fotos diariamente, que estaba obsesionado con el sexo? Sin embargo, todo en esta sociedad actual ya lo admitimos. En Oye, el tiempo en tenemos que no. a Francisco Toledo, por decirte algo. Por Bueno, ejemplo. ¿qué esperas de Francisco Toledo? Pues no esperas que ande de traje, corbata y muy peinado. Es Francisco Toledo, pero es un ser que está, por supuesto, en otro mundo. Son seres de excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues viven una vida de excepción, una imagen de Claro. excepción, y todo en ellos resulta así. Ahora, hablamos del maestro Toledo como gran activista, si sabe, recuperador de las lenguas indígenas en Oaxaca, etcétera. Pues Cuevas fue activista también, protestó contra la guerra de Vietnam, contra la matanza del 6-8. Hay que decirlo. Igualmente hizo los famosos happening, que ahorita el performance trata de tomar estos elementos, pero en un momento muy álgido de nuestra historia. En ¿no? su momento y en su circunstancia, pues claro. A ver, si les parece, ya que estamos así en estos momentos polémicos e importantes del programa, vamos a recordar un poco de parte de esta entrevista que nos concediera en este medio de comunicación, y donde habla justamente de cómo él veía ya esto que ya empezó a suceder ayer. ¿Ya está en paz con usted mismo? No, sí, bueno, yo creo que sí ha cambiado. No es que yo haya cambiado, pero México, los mexicanos, sí han cambiado mucho en relación a mí. Después de tantísimos ataques, yo creo que, fíjese usted que una vez salió una encuesta que le hicieron a diferentes gentes. ¿Se acuerda de una revista que se llamaba Claudia? Sí, y la por dirigía supuesto. Vicente Leñero. Vicente el Leñero, escritor, claro, sí, dirigía esta sí, escribí revista, ahí. que era una revista de mujeres. Ujú. Y entonces resulta que hicieron una encuesta para ver cuáles eran las gentes más odiosas de México, las más odiadas. Y el primer lugar lo ganó María Félix, fíjate. Y el segundo lugar lo ganó Jorge Saldaña. ¿Se acuerdan de Sí, Jorge por Saldaña? supuesto, el de anatomías. Usted llegó a estar en Sí, anatomías, como por estuvimos, supuesto. Estuve los con 60. él 3 veces, sí, Sí. con Saldaña. Y él aparecía en segundo lugar y yo en tercer lugar. Entonces me preguntaron, ¿verdad?, que qué opinaba yo de eso. Le dije, haría un esfuerzo para que en el próximo número ocupe yo el primer lugar por encima de María Félix y de Jorge Saldaña. Que no era fácil ganarles. Estaba pesadito, sí. Sí, como era la competencia con Agustín Lara y Diego Rivera en cuanto a lo mujeril, pero de eso ya aclaramos cuentas. Exactamente. ¿Cómo se encuentra, cómo se siente con la vida, con todo? Pues bien, siempre angustiado, preocupado por el paso del tiempo. Es una cosa que me tiene verdaderamente aterrado. Y a ella la torturo porque todas las mañanas lo primero que le digo al despertar, le digo, un día más se aproxima el momento en que voy a morir. Carmen, no me quiero morir. Y le digo, Carmen, no me quiero morir. Pues, pero se va uno acercando definitivamente, ¿no? Aunque me hayan dicho lectoras de tarot que voy a vivir hasta los 100 años,
pero la vida se va tan rápida que llegar a los 100 años, en cualquier momento se lleva uno la sorpresa de que está uno cumpliendo. Acudo a lo último y toco madera, como se dice por ahí, pero aún usted, maestro, alguna vez, ¿verdad?, va a morir, bueno, como pues nosotros, sí. Aún usted, que eso ya es mucho para la señora muerte, pero bueno, escuchaba yo hace unos momentos que usted ya preveía y hablaba de cenizas en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y todo. Ya es así, a pesar de este terror de la muerte, ya tiene visualizado cosas así. Perdón con la pregunta. Sí, no, tiene usted absolutamente la razón. Sí, lo que sucede, si yo no lo dejo eso ya escrito, ¿verdad? Y ya dicho frente a notario, como si fuera un testamento, ¿no? Si tuviera la idea algún presidente de México, cuando yo muriera, quién sabe quién sería, ¿no? Presidente entonces. Yo he dejado dicho que no quiero ir a la rotonda de los hombres ilustres. Si no lo digo, a lo mejor voy. Entonces resulta, hay una historia muy divertida sobre Agustín Yáñez, cuando ahorita se la cuento a usted. Entonces resulta, porque no quiero que nos separáramos a Beatriz del Carmen y a mí por el hecho de morir yo, ¿no? Y que me llevaran a la rotonda de los hombres ilustres y a ella se la llevaran a otro lado, ¿no? Entonces los dos tenemos la idea de que debemos estar juntos más allá de la muerte, ¿verdad? En una caja o un frasco que estén nuestras cenizas juntas, revueltas así. Claro que por razones de edad, pues se supone que yo voy a morir primero, ¿no? Pero ahí estaría ella, revueltas, mezcladas nuestras cenizas, ¿verdad? Y estaríamos en la Catedral Metropolitana, donde, entre tantísimos ritos, ¿verdad?, por los que nos hemos casado, nos casamos la última vez ahí, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Ángel, felicidades primero. Sí, igualmente. Qué lucidez y con qué apostura. Así me salen las entrevistas, así me salen. Sí, claro. Habla el maestro de su propia muerte, ¿no? Sí. Y qué conmovedor, cuán enamorado estaba de su mujer. Sí. Muy enamorado. ¿Verdad? Muy enamorado. Y ya no se usa eso, Hernando, a propósito de las modas. Pues no. O sea, decirlo en público. En público y tener, como dices, esa visión y esa claridad. Y esa claridad para hablar de la muerte así, pues claro que incomoda a cualquiera. No, te sientes mal, dices, pero este señor pensaba así, vivió así, ¿no? Y como vemos, lo que hace es mostrarnos que el amor y la muerte también están de la mano, ¿no? Oye, y además de un sentido del humor sobresaliente, ¿no? Para que él mismo se diga odioso, o sea, de los 3 personajes más odiosos de la cultura en México y que quiere luchar para llegar a ser el primero. O sea, él sabía que era pedante, que era soberbio, que era altanero, y que eso era parte de su encanto, digamos, o sea, parte del atractivo mediático. Tengo una anécdota del padre Julián Pablo Fernández que le preguntamos en unas de las extensas charlas, le digo, padre, ¿qué tan fuerte es el pecado de la vanidad? Dice, muy fuerte cuando no tienes con qué. Entonces pues él tenía con qué serlo, o sea, tenía como sustentar su vanidad, pero su fíjate pues que yo no diría soberbia, esa palabra no sé. Es que tú eres muy buena, Elvira, tú eres muy buena gente. Pero no era soberbio. O sea, a mí me parecía que hablaba demasiado de sí mismo. Sí, claro que sí. Eso era parte de su personalidad. Permíteme arriesgar una hipótesis respecto a eso, que me la dio a conocer una persona de Paraguay, perdón.
cuando se sorprendía por qué los mexicanos en la época en que yo era periodista deportiva menospreciábamos tanto a Hugo Sánchez y hablábamos de manera despectiva y hacíamos chistes y todo, y me decía, mira, Roberto Baggio, me decía en ese entonces, para un italiano habla de Roberto Baggio con verdadero orgullo, para un brasileño de Pelé, para nosotros los paraguayos, ahorita te digo el nombre del gran jugador de Paraguay que decía, ¿cómo lo vamos a criticar? Los veneramos. Y ustedes veo que hablan con una ligereza y se regocijan insultando a sus propios ídolos. Y así se van, por ejemplo, sobre María Félix, si les parece soberbio, si les parece... Y decía, ¿sabes por qué son ellos así? Porque ustedes los han obligado. Ellos tienen que estar cada día confirmando su grandeza, claro, porque ustedes no se les reconocen, ustedes se les hace muy fácil, no, hombre, que tal y tal y tal, y los rebajan, pero con la mano en la cintura. Y sí, nosotros eso es parte de la cultura del mexicano. Y José Luis Cuevas pasó por ese estigma. No, hombre, José Luis Cuevas, ese que, ese de gola trae así, arrogante. No, pues a mí me cae re mal. Pues tiene que estarte diciendo, que te cae mal, ha hecho esto y todos los días. Y tengo que ser así, porque si no se te olvida. No sé si la teoría sea cierta, ahora, pero con los ejemplos que me pone, parece incuestionable. Se comentaba algo en particular, voy a ser breve. Sí. Multimediático, se adelantó a los tiempos, se tomaba fotos. ¿Cuántas selfies te tomas diarias? ¿Cuántas vemos en las redes? Sí. ¿Quién? ¿Y quién es el soberbio? Él, por darte un marco antropológico a través del arte, o nosotros que nos seguimos siendo soberbios en las redes. Y sí, sin empacho. De alguna manera fue un adelantado, ¿verdad? No, sí. O alguien que no tenía empacho en mostrar la vanidad que todos tenemos. Exactamente, porque tú decías, es que Cuevas, es que él es como nosotros somos como él, pero no lo aceptamos porque pues no hemos ganado los premios, no lo hicimos, no trabajamos, no hacemos el arte que él se atrevió y se arriesgó a hacer. Yo quiero comentar también algo antes de que nos despidamos. Me parece que también es importante para nombrarlo en su integridad, que así como hablamos de que es uno de los últimos de una generación que ya no estará con nosotros, que es muy difícil que se repita porque ya no se venden discos. Así por eso ya no hay Juan Gabrieles ni Camilo Sestos. Así, la manera tan particular como se hace política en este país, y que en los 70s hay una especie como de cortejo entre la intelectualidad y el poder, y que luego tiene, yo creo que su punto más alto en los 80s, con Octavio Paz por un lado y por el otro Carlos Fuentes, Aguilar Camín, las revistas, los encuentros literarios. Así José Luis Cuevas fue un amigo de políticos, o sea, tenía esta capacidad para estar en las mejores mesas, siendo un influencer también adelantado, ¿verdad? Sí. Y un amigo y alguien de quien los políticos o el poder se enorgullecía de tenerlo cerca. En ese sentido, pues fue un priista, pues toda la vida, ¿no? Fue candidato, ¿no? Fue candidato. No, fue candidato a algo, pero no ganó, ¿verdad? Me supongo. Ahora, yo creo que es fundamental. Fue de los tiempos en que Irma Serrano también era candidata. No, antes. Tenemos los libros, Cuevas contra Cuevas, Cuevario, Gato Macho. Es importante acercarnos. Estos son libros publicados en los 60s y creo que Gato Macho en los 80s, porque para ver la manera de pensar y de criticar y de señalar a la sociedad. Lo que tal vez ahorita mucha gente hace a través de las redes, él lo planteó mucho antes. Y en ese sentido, un caso también excepcional, porque muchos artistas plásticos dicen, yo lo que quiero decir lo digo a través de mis lienzos y de mis dibujos. El señor no se callaba, daba declaraciones, por eso le encantaba la prensa, porque sabía que iban a ir, y él sabía, aquí les voy a dar la nota, como se dice, ¿no? Pero eran declaraciones muy fuertes. Yo insisto que para mí encantador y odioso.
No. Pero nada de Dios. A mí no me produjo, Pero él mismo lo jamás. acaba de decir, él mismo lo dijo. Sí, pero Digo, yo no soy el único, quiero tú decir. dijiste algo, hablaste de un personaje, claro Sí, que se inventó exactamente. Cuevas personaje Sí. que provocaba, que Claro. también era un seductor, ¿no? Así es. Era como una máscara. Claro. Sí. Porque el Cuevas que yo conocí era un Cuevas generoso, carismático, solidario, buen amigo, entregado. Y absolutamente Perdón. trabajador, o sea, Dime, un enamorado del trabajo. ¿Qué artista exitoso, y hablo a nivel general en el medio actual, tiene la paciencia de escuchar a un reportero que no tiene ni idea de su trayectoria? Sí, eso habla de mucha generosidad. E irlo guiando para que Irlo le guiando. salga la entrevista. Oye, a los 10 minutos no sabes quién soy yo, con permiso. Sí. No tenía esa soberbia. Soberbio no era. Pues yo A lo mejor dame esa imagen. termino, si me permites, Ángel, tú, con te una permito lo que gustes. idea muy, muy sencilla. Creo que asistimos a un momento de la historia del arte de este país. La historia de los países no nada más se hace en las urnas ni con el trabajo de todos los que formamos la patria, sino también hay una historia de las ideas, hay una historia de la creación, hay una idea y una réplica, y en ese sentido José Luis Cuevas aportó muchísimo al discurso creativo, al discurso de las ideas, de la crítica en este país. Descanse en paz, José Luis Cuevas. Yo estimulo un poco lo que dice Gerardo, pero destaco, se adelantó a su época. Si no, en ese tiempo mostró a los monstruos que somos, se adelantó a su época. Y obviamente quiero destacar, hay que admitirlo, sí tenemos grandes genios en este país y se nos acaba de ir. Esperemos, como decíamos hace rato, que aparezca uno pronto. Por lo pronto hay que acercarnos a la obra de este hombre. Invertí ahora los términos, hubiera sido primero las damas, pero por supuesto lo Bueno, hice a pues, propósito porque ya quiero pues que coincido despidas. con Gerardo y con Hernando. José Luis Cuevas ha dejado un gran legado, una gran obra pictórica, una gran historia para recordarlo siempre. Y a Nuevo León, muy generoso, le donó una escultura al Paseo Santa Lucía, la cual los visitantes podemos disfrutar. Ahí está. La escultura se titula Beatriz del Carmen y José Luis Cuevas. Es una escultura bellísima. Mide 6 metros, pesa 5 toneladas. Y cuando yo lo invité a través del gobernador, que en ese momento era Eliseo González Parás, me dice que lo invite para que done una escultura. Inmediatamente manda la imagen de lo que pensaba donar y manda una escultura en pequeño formato. Y bueno, pues nos gustó muchísimo. Se inauguró el 29 de septiembre del 2009. Ahí está, para el disfrute de todos los nuevoloneses. Amó mucho Monterrey, lo repito, amaba mucho esta ciudad. Venía con gusto cada que se le invitaba. Planeó venir un viaje y luego ya, o sea, no más un viaje de placer para estar aquí, para recibir cariño, porque la gente lo quería, lo interrumpía en la comida para que... Una cosa importante, no le gustaba mucho comer. Decía que él nunca había tenido hambre, que él comía porque tenía que comer, pero que no le daba hambre, que simplemente comía para sobrevivir. ¿No tomaba y no fumaba tampoco? Sí fumaba y fumaba la mitad, porque decía que a la otra mitad no le hacía daño y no le va a dar cáncer. Entonces yo un día le dije, esa mitad es la que te va a dar el cáncer. Entonces le quité el gusto por el cigarro, porque lo partía en dos y fumaba. Pero no lo aspiraba, nada más lo echaba para afuera. Pero sí, bueno, me quedo con ese recuerdo de él. Nunca pensé estar en una mesa hablando de su muerte, jamás. Pero más que de su muerte, yo creo que esto es un homenaje para él, porque se le recuerda con alegría. Así, ese es el recuerdo que nos deja. Un recuerdo de un hombre generoso, lo decíamos ahorita, carismático. Así lo recuerdo, así lo viví, muchos años. Y pues yo creo que lo demás era máscara, sí. Pues eso con eso nos quedamos y para el público también. Gracias, de veras. Un placer de veras haberla tenido con ustedes. Y Elvira Lozano, de todo un honor de veras haberla tenido. Mi querido Gerardo López Moya, ya lo sabes, es tu casa y qué bueno que estás aquí. Y por supuesto, mi querido Hernando Garza, ya sabes, un honor también.
a todos los que hicieron posible este programa y principalmente a ustedes, estimados televidentes, amigos radioescuchas que nos acompañaron en este programa. Les recordamos que se habrá de repetir hoy a las 11 de la noche. Lo pueden ver completito para que lo acaben de saborear aquellos que no hayan podido saborearlo tal cual. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Este fue un programa especial en torno a José Luis Cuevas, quien por supuesto descanse en paz.